Hoy tengo el placer de entrevistar al Miguel, amante de la meteorología, y nos contará cómo nació su pasión por la meteorología, cómo diferenciar la A y la B de un mapa del tiempo o la previsión del tiempo que tendremos para estos próximos días. ¿Cómo nace esa pasión por la meteo? Pues mira, esta pasión por meteorología la tengo desde bien pequeño. Comencé con 4 o 5 años, ya en casa de mis abuelos, que yo de pequeño, cuando era muy a esa edad, me cuidaban mis abuelos. Mis padres estaban trabajando y por las mañanas estaba con ellos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que ya desde pequeño, cuando mi abuela ponía la tele, lo que más me gustaba era ver el tiempo. Es decir, me empezó a llamar la atención los iconitos de los símbolos del sol, la lluvia, las nubes. Y no sé, me empezó a hacer gracia. También veía dibujos, pero me pasaba esto. Y entonces yo me acuerdo que cada vez que iba a dar el tiempo, mi abuela me avisaba de, para verlo juntos. Y a raíz de ahí seguía viendo el tiempo hasta hoy día. Y a medida que fui siendo más mayor, pues fui ya enlazando de cómo qué quieren decir realmente esos símbolos. Es decir, si pone un iconito de lluvia, pues quiere decir que va a llover. Fui enlazando que realmente lo que te materializa un mapa es lo que representaría la realidad probablemente de lo que va a ocurrir en los próximos días. Entonces así empezó hasta hoy día y todo lo que sé, pues lo he ido aprendiendo con la experiencia, estudiando, visualizando y así me he culturizado en esta ciencia. Interesante, o sea que la pasión ha ido aumentando desde pequeño. Sí, sí, desde luego. Desde bien pequeño lo tuve claro, lo que me gustaba y hasta el día de hoy sigue, incluso va a más, porque cada día aprendemos más, salen nuevas cosas y es una ciencia que no, que está evolucionando, no ha parado para nada. Entonces, pues se siguen descubriendo cosas, sigo descubriendo cosas que ocurren en la atmósfera y es un camino apasionante, la verdad. Pues sí. ¿Qué significan las As y las Ds? Vale, en un mapa, cuando vemos las cartas del mapa isobárico en el tiempo, la A y la B vendría a ser una A de anticiclón y una B que simboliza una borrasca. En estas cartas isobáricas se representan a modo de isóbaras, que son líneas que unen puntos iguales de presión. Veríamos anticiclones con la A y eso lo que nos viene a decir es que va a hacer buen tiempo. En general, en la zona donde se presenten, normalmente la forma que tienen esas isóbaras suelen ser circulares alrededor del núcleo central, pero son alargadas, es decir, no son como en una borrasca que están más concentradas, sino que son más alargadas. En, en un mapa bidimensional no podemos ver realmente que son tridimensionales. ¿Por qué? Entonces eso quiere decir que tienen forma de campana. Los anticiclones generalmente, como he dicho, están asociados a buen tiempo, sol, vientos en general calmados, y lo que ocurre es que la presión en su centro es muy alta, pero va disminuyendo a medida que nos alejamos de esas isóbaras. Entonces el viento suelen ser, va en el sentido de las agujas del reloj, y lo que ocurre es que no sopla de forma paralela a las isóbaras, sino que se desvía entre 25 y 30 grados tangencial de dentro hacia afuera, ¿vale? Como he dicho, los vientos en general están tranquilos y en el interior lo que ocurre es lo que se denomina subsidencia, ¿vale? La subsidencia anticiclónica es porque en capas altas lo que tenemos es convergencia de vientos, se produce el descenso, aumenta la presión, por eso es la presión tan alta que tienen en superficie en ese núcleo, y desde ahí se produce una divergencia, es decir, los vientos en superficie tenderían a ir del centro del anticiclón hacia capas más externas, ¿vale? Tiempo estable, soleado, pero a veces en invierno puede ocurrir lo que se denomina oscuridad anticiclónica, que es que puede amanecer un día con cielo cubierto, nuboso, con nieblas, porque en invierno esta situación es muy fácil que ocurra, sobre todo en áreas continentales. Por ejemplo, en el interior de España muchas veces ocurre que cuando tenemos un anticiclón, es cierto que en algunas zonas estará despejado, pero en otras estará cubierto por nubes de estratos bajos o bancos de niebla que pueden ser persistentes. Pero en verano, en general,
y en primavera, normalmente cuando hay un anticiclón, suele haber tiempo estable, tranquilo. Sí, sol y Las moscas. borrascas. Dime. Sol y moscas. Sí, suele ser más aburrido. Para los que nos gustan y aficionados, es más tranquilo, es más aburrido, no da mucho juego, por así decirlo. Las B son las borrascas, serían en este caso todo lo contrario. Una borrasca está asociada, es una B, que es la que se representa en el mapa, y en este caso la formación isobárica que tienen las borrascas suele ser también circular. Uy, perdón, suele ser circular, pero en este caso lo que ocurre es que hay un gradiente de presión, es decir, esas isobaras están más juntas, más pegadas una de la otra y por tanto el viento suele ser más intenso que en los anticiclones. Están asociadas a mal tiempo, chubascos, lluvias, nubosidad en general abundante, tormentas, nieve en invierno y por lo general, como decimos, un viento frío, ventoso, un tiempo inestable en general. En este caso, a nivel tridimensional, lo que ocurre es que la borrascas es todo lo contrario a la campana que había dicho antes del anticiclón. Es decir, en este caso hay una hondonada. Se podría ver, sería más o menos esta forma. Igual que el anticiclón es una zona acampanada, en la borrasca en general hay una profundización a nivel de 3D, en 3 dimensiones. En este caso, los vientos, ¿qué hacen? Convergen en superficie, por eso el viento va de fuera hacia adentro, convergen en superficie, se produce ascenso, la condensación de la humedad, siempre y cuando sea suficiente, hay formaciones nubosas y luego en altura se produce una divergencia, ¿vale? Sería todo lo opuesto al anticiclón. Como he dicho, en este caso el viento va de fuera hacia adentro, entonces eso quiere decir que las isóbaras, en este caso, hay menor presión en el centro y a medida que nos alejamos del centro de la borrasca, la presión va a ir, en este caso, aumentando. Donde menos es en el núcleo. Entonces, el viento, en este caso, en relación a las isóbaras, lo que ocurre es que es entre 25 y 30 grados hacia adentro, tangencial, ¿vale? No es hacia afuera como el anticiclón, es todo lo contrario. Como he dicho, está asociado a mal tiempo y en general son las que nos proporcionan las lluvias y los chubascos que todos sabemos que tenemos. Interesante. Ya sabemos un poco más de las borrascas y los anticiclones. Sí, la verdad que sí, es así. ¿Cómo podemos saber el tiempo mirando al cielo? Vale, pues la verdad que la visualización es muy importante en meteorología, porque ya nos da pistas, sobre todo nos da pistas de lo que puede ocurrir en las próximas horas. Por ejemplo, en una situación de anticiclón, que sabemos que tendremos en general buen tiempo, pues si vemos por la mañana nubes altas, pero que están dispersas, es decir, no van aumentando con el tiempo ni se van engrosando, en general están aisladas, lo que sería un día de cielo poco nuboso, ¿vale? En general están asociadas a estabilidad, es buen tiempo. Pero este tipo de nubes altas, sí vemos que van en aumento y van agrupándose, van invadiendo el cielo, en general lo que podemos decir es que va a haber cambios en las próximas horas. Estaríamos en lo que es la vanguardia de un frente frío o de un frente cálido, ¿vale? En ambos casos suelen aparecer cirros que van en aumento, les siguen los cirroestratos y luego sí podríamos tener también algunos cirrocúmulos, ¿vale? Es importante decir que hay dos fotometeoros que se asocian también con el cambio de tiempo. Puede ocurrir que serían, en el caso de cirros tendríamos parhelios y en el caso de cirroestratos podemos ver el típico halo. Es un halo de 22 grados que se forma, lo vemos nosotros porque el Sol está por encima, en este caso, de la nubosidad y, por así decirlo, la radiación del Sol, cuando choca con esos prismas de hielo, produce una refracción y de ahí que formen ese ángulo de 22 grados. Es el halo solar, tan típico de cirroestratos. Como he dicho, normalmente tenemos la aparición de este tipo de nubes altas. Si hay algo de inestabilidad, tendríamos cirrocúmulos, sí. Y luego le seguirían los altoestratos. Estos altoestratos que siguen
en este caso todavía estamos en la vanguardia de los frentes, suelen ser ya más compactos, ¿vale? Cubren más o menos el cielo, producen un blanco lechoso que homogeniza el color del cielo blanquecino. Es más intenso que un alto estrato, son más compactos. Este tipo de nubes ya pueden empezar a producir algo de lluvia, ¿vale? Algunas lluvias en general débiles. Después de los altos estratos, las nubes se van engrosando, son mucho más compactas y ya tenemos los propios nimboestratos, que son los que producen lluvia por excelencia. Es la lluvia continua, esta lluvia mansa, buena, en general, salvo en momentos que esa lluvia puede ser fuerte e intensa, pero por lo general los nimboestratos suelen ser lluvias débiles a moderadas, continuas y de una forma más persistente. En general, esta sería la secuencia que podemos tener cuando se va acercando un frente frío, un frente cálido. Eso en cuanto a esta situación. Pero, por ejemplo, otro tipo de situación en las que podemos saber el tiempo que puede haber en la tarde serían una mañana de primavera o de verano, en las que vemos como a primeras horas ya tenemos altocúmulos. Estos altocúmulos son como una especie de torretas que tienen forma de almena, recuerdan a la de los castillos, e indican inestabilidad en esos niveles en los que se presenta, ¿vale? El género altocúmulos tiene las especies Castellanus y Flocus, que son normalmente las que anuncian un cambio de tiempo en las próximas horas, siempre y cuando siga aumentando la inestabilidad. Estos altocúmulos pueden ir engrosándose, se van juntando y pueden evolucionar a cúmulos de distinto grado de desarrollo y desembocar en chubascos y luego en tormentas se siguen evolucionando a cumulonimbus. Esto ya más bien de cara a la tarde. Es otro tipo de indicación de que tenemos inestabilidad y que se va a producir tormentas, en este caso vespertinas o de cara a la noche. Otro tipo de cielo que podemos decir que ocurre, por ejemplo, son cuando tenemos bandas de cirros, cirrostratos, normalmente cirros, que están asociados a la corriente en chorro, ¿vale? En este caso, el viento es totalmente perpendicular a esta corriente y forman estas nubosidades, este tipo de nubosidad, que es asociada también a nubes altas, a cirros. En general, la casuística de los cirros es muy amplia, como hay muchos ejemplos, pero estos que estoy contando son los típicos. Luego también podemos tener una mañana en la que amanezca nuboso, con nieblas, y en este caso estamos hablando de estratos nebulosos que están pegados totalmente al suelo y que a lo largo de la mañana, sobre todo en otoño e invierno, si el sol es suficientemente potente, por así decirlo, para disipar, puede disiparlas totalmente o elevarlas y tener nieblas altas. En este caso serían estratos altos que pueden luego evolucionar a estratocúmulos. Hay muchas más casuísticas, pero en general estas podrían ser claros indicadores de qué puedo esperar en las próximas horas, cómo puede evolucionar el tiempo. Ahora ya se sabe cuándo podemos mirar al cielo. Sí, la verdad que da muchas pistas. Sí, Bastante. es muy interesante. Además, Sí, la verdad que sí. ¿cómo se forma la niebla? Vale, la niebla hay que decir que es un hidrometeoro. Un hidrometeoro lo primero que hay que tener en cuenta es que es la formación de partículas que están en este caso en la atmósfera. Pero en este caso, al hablar de niebla, este hidrometeoro, que son minúsculas gotitas de niebla que están en suspensión, se asocian a la niebla porque se pueden producir de diferentes mecanismos. No es más que la formación o la condensación del vapor de agua que tenemos en la atmósfera y que en este caso pasaría del estado, hay un cambio de estado, del estado gaseoso al estado líquido a través de la condensación. Es la condensación de la humedad. Esta condensación de la humedad se puede lograr de diferentes formas, bien por enfriamiento, también se puede producir en caso de nieblas de mezcla por otro tipo, se pueden producir nieblas de evaporación. Hay muchos mecanismos para llegar a la formación de nieblas. Pero en general, por ejemplo, las que nos suelen afectar a nosotros, en este caso al interior de la península ibérica, también en muchas zonas de la costa mediterránea, suelen ser de tipo de irradiación y de advección, ¿vale? En ambos casos se ha producido un enfriamiento. ¿Y ese enfriamiento qué es?
Pues simplemente que la temperatura ambiente ha bajado, ha disminuido lo suficiente para llegar a alcanzar la temperatura de rocío. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo que decimos es que la condensación se va a producir, pero primeramente ha habido una saturación de la humedad. ¿Vale? Esta saturación de la humedad ha sido posible también gracias a pequeños corpúsculos, que son los aerosoles que tenemos en la atmósfera, sobre los que se produce, actúan como núcleos de condensación y a través de ellos se produce la formación de esas microgotitas. ¿Vale? Tienen la capacidad de contener humedad, por eso son higroscópicos. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se ha alcanzado la temperatura de rocío, podemos decir que la masa de aire que era húmeda previamente, si no hay humedad, no hay nada que condensar, como siempre digo. Tiene que haber una humedad suficiente. Al alcanzar esta temperatura de rocío, produce esa condensación en los núcleos higroscópicos. Pero tiene que seguir bajando ligeramente un poquito la temperatura para que se produzca, en este caso, la niebla. Es decir, primero habría una formación de bruma. El intervalo de bruma se tiene que dar, que es desde que es el espacio del tiempo, por así decirlo, entre que se produce la saturación de la humedad y se materializa como niebla, es decir, baja, en este caso, la visibilidad por debajo de 1 kilómetro, la humedad es suficiente. Se tiene que dar este intervalo de bruma. Si no, puede que simplemente se quede en bruma y los núcleos higroscópicos no sigan aumentando y, por tanto, la visibilidad no bajaría tanto. Podríamos tener en ese caso brumas, neblinas. Pero siempre tiene que seguir, en este caso, ligeramente disminuir un poquito la temperatura para que rebase ese punto de rocío, sigan aumentando los núcleos y, por tanto, hagan que la visibilidad se reduzca. En este caso, hablamos de irradiación, nieblas de irradiación, que es un tipo de enfriamiento. Tiene que acompañar un anticiclón. El anticiclón lo que hace en este caso es enfriar las capas bajas de la atmósfera y eso también es producido porque hay un escape del calor que hay en el suelo, escapa por radiación. Entonces se produce ese enfriamiento en capas bajas. Al producirse ese enfriamiento, lógicamente, va a conllevar a que la humedad reinante en el ambiente se condense, por así decirlo. Y esta condensación luego se sigue aumentando, tendríamos la formación de la niebla propiamente dicha. Aparte del anticiclón, es importante tener una especie de una capa a unos cientos metros de altura, que en este caso es una capa de inversión térmica, que hace como de tapadera, para que el estrato, por así decirlo, no escape, es decir, que no haya turbulencia. Entonces esta capa lo que permanece es muy estable, el aire en general está no calmado del todo, pero es flojo y por tanto no permite una ventilación grande. Es necesario, y siempre lo digo, que en el caso de la niebla de irradiación haya un ligero viento. Un viento en general muy flojo, pero que tiene que ser más o menos constante y estar. Es decir, tiene que haber un viento, por ejemplo, la escala de Beaufort, que esté entre la fuerza 1 a 2. Es necesario porque lo que va a hacer es que va a producir una ligera turbulencia, que ascienda un poquito, no a ras del suelo, ascienda un poquito y haga que el estrato esté en las capas bajas. Siempre y cuando, o sea, no va a sobrepasar nunca, en este caso, la tapadera, la inversión térmica. Pero este viento muy flojo sí es necesario. Luego, otra cuestión es que al hablar de nieblas de advección, la niebla de advección es otro tipo de enfriamiento, pero en este caso lo que ocurre es que se produce la advección de una masa mucho más templada, cálida y húmeda que vuelca o, en este caso, se presenta por encima de una superficie muy fría. Por ejemplo, en invierno es muy típico que el mar, que está más caliente y más húmedo, penetra hacia el interior, que el suelo está muy frío. Y luego en verano suele ocurrir al revés. El continente está bastante caliente, pero las superficies del mar tienen una temperatura más fresca. En ambos casos se produce la condensación y luego posteriormente tendremos la formación de esas nieblas. Hay que decir, que se me olvidó decir, que las nieblas de advección suelen ser mucho más extensas
y también no solo extensas a nivel horizontal, sino también a nivel vertical, porque hay una mayor turbulencia. De hecho, es necesario en la niebla de advección que suple un flujo entre flojo y moderado, que sea constante. En este caso, hace, o por así decirlo, en comparando con las de irradiación, que las de irradiación en este caso eh, están mucho más localizadas, es decir, su espesor es mucho más bajo y en general, salvo ciertas condiciones locales, tienden a levantar a medida que el sol calienta o el viento se hace más notorio por el día del anticiclón. No muy intenso, pero lo suficiente como para disiparla. ¿Vale? Me quería centrar en estas porque son las principales, normalmente las que más no conocemos popularmente. Hay otros tipos, por ejemplo, las nieblas de mezcla, tenemos otros tipos como es la niebla de evaporación. En el caso de la niebla de evaporación, la temperatura no disminuye. En ese caso se produce de otra forma la condensación. Tenemos otro tipo dentro de las de evaporación, que son las de frente cálido, sobre todo cuando son intensos. Tenemos también cuando un frente frío detrás se produce normalmente cuando un frente frío pasa de forma lenta, detrás de él también tenemos este tipo de nieblas de evaporación. Y luego también tenemos las en invierno, asociadas a mucho frío y cencellada. Tenemos otro tipo que son nieblas angelantes, son nieblas heladas. En este caso, lo que ocurre es que esas partículas que están en suspensión están en estado subfundido. Entonces, en cuanto impactan o contactan con cualquier superficie que está bajo cero, se congelan y forman esa cencellada tan típica de, por ejemplo, de tierras de Aragón, de Castilla y León, sobre todo. Interesante. Además que se te nota que te gusta la meteo y sabes bastante. Sí, la verdad que sí. De todas estas cosas me intereso mucho por ello, por saber y me gusta además transmitirlo a la gente que quiera siempre escucharme y aprender. Claro. Es lo importante, transmitirlo. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es el fenómeno meteorológico que más te llama la atención? El fenómeno meteorológico que más me guste o me llame la atención, las tormentas, desde luego. Es una pasada. Sobre todo porque, por ejemplo, en las mañanas de primavera me gusta mucho. Cuando sé, viendo también los modelos días anteriores, sabiendo cómo va evolucionando la situación meteorológica, me gusta mucho. Si yo veo desde primera hora esos altocúmulos, pues me gusta ver cómo van evolucionando, cómo van a ir progresando, cómo van a ir apareciendo los primeros cúmulos, los humilis, van evolucionando en mediocris, luego congestus y luego por último tenemos los típicos cumulonimbus que son los que producen tormenta. Me gusta mucho esta situación, la verdad. La convección es muy interesante. Luego también me gusta mucho la nieve en invierno, aunque aquí en Madrid pues es difícil, salvo en zonas de sierra, en el llano es más complicado. Aunque es cierto que, y tengo que decir que tuve la ocasión de disfrutar del evento de Filomena, que fue algo extraordinario, y yo creo que eso también ha hecho avivar mucho la pasión a mucha gente pues que siempre a la mujer le ha llamado la atención, pero eso ha acabado ya de forjar ese amor por esta ciencia. La nieve también es algo muy llamativo y que me gusta mucho también. Sí, es muy. ¿Nos Sí. podrías comentar la información meteorológica para los próximos días? Pues mira, la previsión meteorológica para los próximos días se va a tornar ya mucho más estable. Hay que decir que hemos pasado una semana muy complicada. Desgraciadamente, la gota fría que hemos tenido en España ha causado grandes destrozos. Se ha saldado también con pérdidas humanas. Y hay que decir que gracias a que se ha reintegrado ya en la circulación general, asociada a una vaguada en este caso, que va entrando por el oeste de España, pues en teoría va a ir remitiendo esta situación. Hoy todavía no, hoy va a seguir inestable en todo el Levante, en puntos de Cataluña, Almería, la Comunidad Valenciana, incluso el norte de Baleares. Va a seguir el tiempo muy revuelto, pero parece ser que se va desgastando ya esta situación. Esta bolsa de aire frío va a ir cediendo, no acompaña ya demasiada vorticidad, aunque sigue en el seno de una vaguada, pero no es tan pronunciada. Esta situación, como digo, va a ir remitiendo. A partir de mañana el tiempo se va a tornar ya mucho más estable, se va a fortalecer el anticiclón centroeuropeo
y por tanto en muchas partes de España el tiempo va a ser tranquilo. Es cierto que en el tercio más occidental va a llegar un frente asociado a inestabilidad, ¿vale? A lo que serían los restos tropicales de Patti, pero no va a suponer en general una inestabilidad acusada. Es decir, solo va a llover en Galicia, puntos del oeste de Castilla y León, Extremadura, la parte de Huelva, toda esa zona sí que va a llover. Aquí en la Comunidad de Madrid tendremos la presencia de nubes de tipo alto, medio, asociadas a ese frente, pero que en general, salvo en zonas de sierra, y siempre y cuando aquí va a llover de forma débil, no va a ser abundante, en grados quizá un poquito más. En el resto del llano de Madrid no esperamos en general lluvia. Va a ser un ambiente de cielos con intervalos nubosos, habrá más ratos de nubes, más ratos de sol. Sí que es cierto que a partir del jueves, de nuevo en el Mediterráneo se puede inestabilizar. No sabemos todavía cómo, hasta qué punto, pero sí que parece que desde ese anticiclón centroeuropeo puede bajar algo de aire frío y junto con el viento de levante húmedo, cargado de humedad, pueda producir condensación en toda la costa del levante y de nuevo pueden volver a precipitar, pueden volver a llegar chubascos, lluvias, incluso tormentas. Pero todo esto, como digo, hay que irlo mirando día a día, siguiendo los modelos, analizando, a ver realmente cómo Pues a ver, pues muchas gracias por este ratito tan interesante. De nada, me alegro que os haya gustado y pues bueno, siempre que queráis saber algo nuevo o algo, pues aquí estaré. Vale, espera, voy a cortar.